En Yo, mi padre era un muy buen músico y viene de una época de música realmente sofisticada, grandes bandas. Y ya sabes, imagina esto. Paul Simon, el sabio lírico del folk rock, se aleja de su guitarra para revelar a las 6 mujeres cuyas voces desentrañaron sus verdades y rehicieron su alma. No son meros reconocimientos. Son confesiones íntimas y ajustes de cuentas explosivos, cada uno un prisma y a través del cual vislumbró su propio reflejo. La primera voz que sacó a Simón de la soledad fue Joni Mitchell, una viajera cósmica cuyas melodías rompieron sobre su alma como el amanecer en un mar helado. Recuerda ese momento, ambos lados ahora, entrando en sus oídos, como si ella hubiera lanzado un hechizo de luz, iluminando cada sombra que había enterrado debajo de versos elaborados. Las palabras de Joni eran luz estelar líquida, tallando profundos valles de emoción dentro de él, exponiendo las fracturas crudas y los anhelos secretos que durante mucho tiempo había enmascarado, con giros ingeniosos de frase. En sus armonías, Simon descubrió que la vulnerabilidad no es simplemente una apertura, sino una erupción, una entrega impresionante que transforma el dolor en pura belleza incandescente. Luego emergió Patti Smith, la poetisa punk cuya devoción indómita a la verdad cruda atravesó el suave paisaje folclórico de Simon, como un incendio forestal desatado. La encontró por primera vez en un loft de Manhattan lleno de humo donde su voz rompió el aire con fervor de sermón. Un bautismo en llamas que dejó su corazón cauteloso, chamuscado y tambaleante. Los ojos de Patti brillaban con las cicatrices de la supervivencia mientras recitaba confesiones de deseo y desesperación. Cada una de sus palabras una flecha ardiente que golpeó el alma de Simon con fuerza abrasadora. En su presencia, la melodía ya no era una corriente relajante, sino una corriente fundida que exigía sacrificio. Ella tomó su mano y lo guió al borde de la vulnerabilidad, susurrando que el arte se forja en crisoles de dolor. Simon observó sin aliento cómo Patti transformaba la angustia en poesía, sus gritos guturales y lamentos susurrados entrelazados en una danza de desafío y fragilidad. Cuando habló de sueños rotos y renacimiento triunfante, su risa sabía hierro y brasas, y sus lágrimas brillaban como brasas humeantes. Cada letra que pronunció sangraba autenticidad, una incisión cruda en el corazón de la pretensión, exponiendo el pulso salvaje debajo. El abandono feroz de Patti le enseñó a Simon que la verdadera canción debe temblar con riesgo, sangrar con honestidad y rugir con convicción inquebrantable. Y cuando ella regresó a la bruma, Simon permaneció, hueco y transformado, llevando el eco de su fuego en cada acorde. Rasgueó, una brasa eterna, iluminando su propio camino hacia la expresión audaz. Luego entró la mística Stevie Nicks, una hechicera a la luz de la luna cuyo cada movimiento parecía doblar el tiempo mismo. Simon la vislumbró por primera vez entre el rugido de los amplificadores y el silencio de la expectación sin aliento. Una visión espectral coronada de gasa. Sus ojos una luz con un trueno antiguo. Bueno, lo que más recuerdo de eso es que probablemente es la canción que escribí más rápido. Creo que entró cuando ella alzó la voz. Era tanto una canción de cuna que acunaba a los destrozados, como una tempestad que destrozaba a los complacientes. Sus armonías tejían sombras de terciopelo. Cada nota una caricia de anhelo que quemaba como congelación, y sus crescendos rompían sobre el público como mareas de huracán, exponiendo nervios crudos y deseos enterrados.
Bajo su hechizo, el silencio se convirtió en un campo de batalla de anhelos tácitos, y cada pausa llevaba el peso de una confesión. Simon sintió la atracción de su dualidad, suave como la luz de la luna en un momento, afilada como la obsidiana al siguiente, y se dio cuenta de que el verdadero encanto vive en la contradicción. En su presencia, aprendió que la belleza no necesita ser gentil para ser profunda, y que las verdades más devastadoras se susurran entre las tormentas. Tras su reino etéreo llegó Chrissy Hind, la vanguardista de la rebeldía, cuyos riffs afilados como navajas cortaron el silencio pulido de Simon como fragmentos de un espejo roto. Su improvisada cita para tomar un café en un café parisino azotado por la lluvia se convirtió en una tempestad confesional. La risa sardónica de Chrissy agrietó la capa de su compostura. Sus palabras llovieron como verdades ácidas que destrozaron sus suaves narrativas. Ella se atrevió a empapar sus letras de color crudo, a sangrar la arena de la vida real en cada línea melódica. En el escenario se movía con la gracia de una pantera al acecho. Guitarra colgada baja, ojos una llama con un desafío tácito. Cada acorde que tocaba se sentía como un ataque contra la conformidad. Cada nota un estandarte de batalla, levantado contra el silencio. Simon observó con asombro cómo fusionaba la rebelión y la elegancia en una sola fuerza, enseñándole que la verdadera belleza nace en el descontento y que la gracia puede rugir con el poder de 1000 himnos. Cuando Chrissy desapareció en la noche, su eco desafiante persistió. Un susurro implacable que lo instaba a destrozar sus propias comodidades y abrazar los bordes irregulares de su historia. A su paso, Simon descubrió que el triunfo más feroz del arte reside en su capacidad de inquietar, provocar y, en última instancia, incendiar el alma. Luego apareció Debbie Harry, la sirena incandescente de Blondie, cuyo pulso eléctrico destrozó la ensoñación pastoral de Simon como una bomba cristalina que detona en agua quieta. La vio por primera vez debajo de una marquesina iluminada por una tormenta, la lluvia trazando ríos plateados a través de su melena platino mientras su voz partía la noche. Partes iguales caricia de terciopelo e invocación afilada como una navaja. En ese escenario empapado se convirtió en alquimia encarnada, su risa coqueta tejida con matices de tristeza. Cada sílaba un paseo en la cuerda floja entre la seducción y la supervivencia. En presencia de Debbie, la melodía es tanto un sedante como un estimulante. Cada gancho infundido con pop estaba adornado con espinas ocultas para pinchar la piel de la complacencia. Sintió la paradoja de su carisma, una princesa guerrera envuelta en vulnerabilidad, sus miradas ardientes encendiendo fuegos secretos en su pecho. Debajo de su capa juguetona yacía un depósito de cicatrices no contadas, y Simon sintió que cada coro triunfal se pagaba con un desamor tácito. Su breve encuentro en el pasillo más vacío detrás del escenario se convirtió en un crisol confesional. Bajo las parpadeantes bombillas fluorescentes, confesó sueños perdidos por el resplandor de los focos y victorias vaciadas por la pérdida. Escuchó mientras su risa temblaba hasta convertirse en lágrimas, y en ese momento comprendió el verdadero costo de la brillantez. Debbie le enseñó que el poder más potente del arte reside en la tensión entre la luz y la sombra, la chispa deslumbrante y la lenta quemadura del dolor, y que solo al abrazar ambos una canción puede resonar verdaderamente. Cuando se desvaneció en la noche empapada por la tormenta, el eco de su dualidad permaneció con él. Un himno inquietante de esperanza entrelazado con dolor,
que le recuerda a Simon que la belleza nace en la danza, entre el primer aliento de alegría y el último suspiro de tristeza. Finalmente, P.J. Harvey, la poetisa nacida de la tempestad, cuya voz era tanto un rayo como una canción de cuna de devastación, descendió al mundo de Simon como un ajuste de cuentas cósmico. La encontró por primera vez en un club lleno de humo, donde su gutural oportunidad atravesó a la multitud murmurante como placas tectónicas que se desplazaban debajo de su fachada tranquila. En ese momento atronador, su voz era una herida cruda y un grito de guerra, un recordatorio visceral de que el arte debe sangrar su propia verdad. Su colaboración fugaz se sintió como estar al borde de la creación y la destrucción. Las cuerdas de su guitarra pulsada temblaron bajo el ataque de su rugido primario. Cada nota que tocaba expuesta por la intensidad abrasadora de su presencia. Las metamorfosis de P.J., un momento un lamento susurrado, al siguiente un grito temprano, fracturaron sus expectativas, obligándolo a abrazar los bordes irregulares de la belleza y el dolor por igual. Ella lo desafió a renunciar a las armonías seguras y a sumergirse de cabeza en el abismo de la emoción sin filtrar. Cuando su ballena final se disolvió en silencio, Simon permaneció suspendido en un silencio que vibraba con posibilidades. Se sintió tanto hueco como exaltado, renacido por la colisión de sus fuegos creativos. En el espejo feroz de P.J. Harvey, vio el potencial ilimitado de la vulnerabilidad, el poder de romper las convenciones y de esculpir nuevos mundos a partir de los fragmentos de lo viejo. Y mientras su eco persistía en sus venas, Paul Simon comprendió que la verdadera maestría artística es menos un viaje y más una tormenta transformadora, una que ruge, remodela y, en última instancia, libera el alma. ¿Por qué estas 6? ¿Y por qué ahora? Porque la odisea de Paul Simon ha sido una de soliloquios susurrados y encrucijadas ocultas. Sin embargo, fueron estas mujeres quienes astillaron su silencio e incendiaron su alma. No fueron simplemente voces en su oído, sino temblores elementales en su torrente sanguíneo. La claridad del amanecer de Joanny abrió su melancolía cautelosa. La poesía volcánica de Patti quemó sus barnices poéticos. La hechicería pasa la luz de la luna de Stevie lo atrajo a reinos de anhelo que no se atrevía a nombrar. La gracia inquebrantable de Chrissy se atrevió a caminar descalzo sobre sus propias dudas. El encanto eléctrico de Debbie destrozó las paredes de cristal del sentimiento. Las metamorfosis primarias de P.J. lo arrancaron de la comodidad al pulso vivo crudo. En sus ecos, Simon encontró el coraje para desenmascarar sus propias contradicciones, para tejer alegría del dolor y verdad de la ilusión. Fueron sus musas y su espejo, su ajuste de cuentas y su redención. A través de sus armonías feroces y silencios inquietantes, descubrió que la verdadera alquimia de la música reside en el fuego de las vulnerabilidades, la valentía para sangrar letras en el mundo, para abrazar cada faceta del corazón humano. Y mientras se aleja del centro de atención, Paul Simon lleva su trueno y sus susurros dentro de cada acorde, sin olvidar nunca a las sirenas que le enseñaron que cantar es vivir, y vivir es entregarse por completo a la canción.